Sean todas y todos ustedes bienvenidos a Conócete, el espacio de difusión de la coordinación de institucionalización de la perspectiva de género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad, les presentamos diversas intervenciones de especialistas en materia de transversalidad e interseccionalidad. Un tema por demás interesante será planteado en este programa por el maestro Renato Laclet Hernández Lostalot, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se trata de la transversalización de género y derechos humanos. Por favor, acompáñenos. ¿Qué tal? Es un placer saludarles y reflexionar con ustedes algunas de las ideas principales sobre los procesos de transversalidad de la perspectiva de género e interseccionalidad, estrategias de interseccionalidad aplicadas. Iniciaríamos nuestra reflexión señalando que la transversalidad y el proceso propiamente de transversalización consiste en la integración sistemática de la perspectiva de género en los sistemas, en las estructuras, en las políticas, en los programas y en los procesos del personal, de tal forma que se puedan ver y hacer los temas de género en las culturas de las organizaciones. En este sentido, transversalizar nos permite mejorar el desarrollo y la evaluación propiamente de los procesos políticos. Nos brinda una perspectiva de igualdad de género dentro de las instituciones y permite que incorporemos las políticas a todos los niveles y en todas las etapas, incluyendo a los actores normalmente involucrados en la adopción de las mismas. A partir de las distintas estrategias y distintos mecanismos, podemos desarrollar estrategias de transversalidad. En este sentido, la historia de la transversalidad ha tenido una cierta evolución. El debate ha girado en torno a una serie de estrategias previas para promover precisamente la equidad de género. Las primeras experiencias de transversalidad han nacido en los países nórdicos. Posteriormente se han retomado en Nairobi y finalmente se aterrizaron completamente en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing en 1995. Desde la conferencia de Beijing, la institucionalización de la transversalidad, o con el término anglosajón gender mainstreaming, es la aplicación de las herramientas de la perspectiva de género para implementar una estrategia que incorpore en términos de igualdad a todos los niveles a las mujeres, desde el diseño e implementación de la política pública hasta su implementación y posterior evaluación. El término transversal, por cierto, nos refiere entonces al cruce de múltiples puntos de un lado a otro. Cuando hablamos de transversal en administración pública, también estamos hablando de aquellos elementos que se traslapan o que se sobreponen a las fronteras tradicionales usuales de las organizaciones, de las áreas o inclusive de las direcciones generales de la administración pública. Esto significa que tenemos que empezar a observar desde diversos ámbitos, desde el ámbito profesional, desde el ámbito público, desde el ámbito social y desde el ámbito privado, puesto que transversalizar tiene que ver con la confluencia de esfuerzos dentro de las instituciones. Quisiera decirles también que como antecedente de estas estrategias de transversalidad, la reunión de la ECOSOC de 1997 nos da 3 principios consensados a seguir a nivel mundial para la estrategia de transversalidad. Ojo, esta estrategia se establece bajo paradigma de igualdad. Y estos 3 principios podríamos sintetizarlos en evaluar las implicaciones de las políticas para las mujeres y los hombres. Esto significa hacer que ambos géneros se observen en la implementación de las políticas. Por otro lado, una segunda estrategia es incorporar los saberes de ambos sexos desde el diseño, en la evaluación y en el monitoreo de las políticas. Y finalmente, es garantizar que todas las personas, mujeres y hombres, tengan acceso a los beneficios de las propias políticas para que la transversalidad tenga un sentido y un impacto en su implementación.
Para esto, entonces, es importante que consideremos que es necesario preparar a las instituciones y, sobre todo, a su componente humano. Para transversalizar el género y operar una institución bajo paradigma de igualdad y no discriminación, se requiere forzosamente desarrollar infraestructura de género. En este sentido, entonces, desarrollar la infraestructura de género dentro de las instituciones significa tocar diversas instancias políticas, acciones y mecanismos que coadyuven a la igualdad y a la no discriminación dentro de la misma. Esto implica entonces que tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder desarrollar esta infraestructura. El primero y básico es que la institución tenga voluntad política de ejecutar las políticas de género. El segundo me parece que tiene que ver con la sensibilización de su personal a los temas de género y al ejercicio sustantivo de los derechos humanos. El tercero tiene que ver con competencias técnicas y significa que los recursos humanos de la institución que estén encargados tanto de implementar los temas de género como los temas de igualdad tengan una formación específica para llevar esto a cabo. Y finalmente, se requiere de una manera importante una planeación participativa y con sensibilidad al género. Las instituciones no nacen sabiendo. Esta planeación requiere que se asesoren las instituciones con asesoría técnica suficiente, experta y transdisciplinaria para que el proceso de transversalización pueda ser ejecutado de manera correcta. Ahora, si hablamos de infraestructura de género, también podríamos hablar de los componentes mínimos indispensables que tienen que desarrollar las instituciones para llevar a cabo. El primero, no se puede partir a elaborar ninguna política de transversalización sin un diagnóstico situacional. El diagnóstico es fundamental. El diagnóstico nos permite explicitar circunstancias, brechas, desigualdad, contexto, todos aquellos elementos que nos reflejan y que nos retratan la realidad de las instituciones y cómo están operando antes del proceso propiamente de transversalización. El segundo elemento es que la transversalización es un proceso que se construye por parte de todos los integrantes de la institución. Y esto significa que se requiere, sí, alguien que ejecute, pero también alguien que dé seguimiento al propio proceso. En este sentido, es pertinente y conveniente desarrollar instancias especializadas de género al interior de las instituciones. Esto provoca sinergias, esto permite la evaluación, esto permite que se difunda y que se sepa sobre el tema, pero sobre todo permite la explotación de información y una línea general estratégica para la institución, de tal forma que todo el esfuerzo institucional confluya en un solo objetivo. El tercer elemento para transversalizar me parece que son las acciones afirmativas. A partir de las acciones afirmativas se pueden establecer con el diagnóstico previo aquellos puntos donde hay que intervenir específicamente en las instituciones. Las acciones afirmativas pueden tener una intencionalidad de compensación específica. Están enfocadas a situaciones de desigualdad dentro de las instituciones y tienen una naturaleza de temporalidad. Y una vez que tengo estos elementos y estos componentes, pues entonces tengo que hablar del propio proceso de institucionalización. Cuando ya detecté, cuando ya tengo una instancia que dé seguimiento, cuando tengo el diseño de la acción afirmativa, entonces armo un protocolo. Los protocolos son documentos especializados para el tratamiento de conductas asociadas a violencia, a discriminación o a cualquier punto que se pretenda intervenir dentro de la institución. Y finalmente, los protocolos deben de ser apoyados por claras políticas institucionales que nos permitan observar cómo la transversalidad va aterrizando en una estrategia concreta con resultados medibles y estratégicos para la institución. Tendríamos que decir también que los componentes que acabo de mencionar tienen a su vez subcomponentes. El diagnóstico institucional, por ejemplo, busca situar a la institución en su propio contexto y preparándose para el ejercicio de los derechos humanos. Esto significa que no nada más tiene que observar dónde existen los problemas, sino que tiene que hacer un mapeo completo de la institución. Tiene que observar, por ejemplo, condiciones laborales, brechas de género, regímenes de contratación,
condiciones de promoción, acceso a puestos de decisión, prácticas institucionales, políticas de conciliación de trabajo-familia, estructura de retribuciones salariales, prestaciones, las acciones afirmativas, un análisis propiamente de la normatividad interna, así como un análisis de los perfiles de puesto y función. Es en estos elementos, en el análisis a detalle, en donde se pueden observar los elementos de discriminación hacia las personas. Y a partir de una revisión concreta de estos elementos es posible garantizar en una buena medida que el proceso de transversalización incida en los puntos correctos para llevarse a cabo. Hablando, por ejemplo, del área institucionalizada, del área de género dentro de las instituciones, pues tendríamos que decir que hay varias recomendaciones internacionales que nos hablan de la conveniencia de implementar esto. Varias instituciones lo han hecho. En el sector público federal tenemos alrededor de 19 instituciones que han institucionalizado sus áreas de género. Pero observen ustedes que la naturaleza de la institucionalización tiene diversas características. No basta con implementar el área, tiene que haber coordinación con otras áreas. O sea, el área de género no es quien ejecuta todos los temas de género, ejecutan las áreas específicas de las direcciones de cada una de las instituciones y el área de género lo que hace es coordinar. El área de género entonces debe de tener un nivel jerárquico suficiente. Usualmente, y es recomendable esto, debe de tener una naturaleza técnica y profesional de apoyo. En este sentido, es conveniente que las áreas de género asesoren a la mayor instancia directiva de la institución de tal forma que puedan atender recomendaciones que establezcan relación externa e interna de la institución con la política estructural del propio Estado mexicano y que sea posible que revisen los contenidos de capacitación institucional en materia de género y de derechos humanos. Entonces, las áreas de género, cuando están correctamente definidas e institucionalizadas, nos hablan de monitoreo, de evaluación y de una dinámica de reporte continuo. Lo que hacen en realidad es brindar seguimiento y permitir a la institución llevar a cabo evaluación de impacto, ex post, o sea, de largo plazo, sobre las políticas que se implementan. Tendríamos que decir también que una de las funciones fundamentales para los procesos de transversalidad es la información. Sin información, las instituciones sencillamente no pueden decidir a dónde dirigir los recursos y de qué manera hacerlo. Cuando se genera correctamente información, lo que obtenemos es estadística diferenciada y con visibilización de brechas de género. Es gestión y es organización de la información ya existente en la institución, de tal forma que el esfuerzo no se desaproveche, sino que se utilice para lograr los objetivos institucionales. Por supuesto, es plantear la creación de centros de información documental y centros de información accesible a los usuarios de la institución vía web. Y finalmente, me parece que otra función relevante de la generación de información es brindar información especializada en la materia que sea de la institución. Como mencioné anteriormente, el componente humano es fundamental. En este sentido, entonces, los contenidos de capacitación se convierten en el detonador principal de las competencias para que las instituciones puedan llevar a cabo sus procesos de transversalidad de manera correcta. Usualmente el componente humano, las personas, cuando entramos a las instituciones, tenemos una serie de estereotipos que hemos venido aprendiendo a lo largo de la vida. Y esto se vuelve complicado porque se mezcla con la cultura institucional. Entonces, cuando hablamos de contenidos de capacitación y sobre todo de ciclos de formación en las instituciones, de lo que tenemos que hablar es de procesos primero de deconstrucción del lenguaje sexista, de deconstrucción de las prácticas discriminatorias y después de la construcción de una nueva cultura que nos permita implementar en la institución paradigma de igualdad. Esto significa entonces que tenemos que gestionar y organizar la información existente de tal forma que los contenidos sean pertinentes para estos fines. Y por supuesto, tenemos que buscar incorporar a través de ciclos de formación
la cultura de la paz, de la tolerancia y de la no discriminación en las personas para lograr climas y ambientes adecuados de trabajo. Piensen en esto. Personas que no han sido sensibilizadas a los temas de género y no discriminación difícilmente pueden implementarlos o pueden cuidar que estos se lleven a cabo de manera correcta. Esto significa entonces que tenemos que pensar en una estrategia de disponibilidad de recursos humanos competentes y sensibles al género. Esto es difícil porque las personas no aprenden a partir de momentos instantáneos. Se requieren procesos y estos procesos tienen que llevarse a cabo a partir de contenidos específicamente diseñados. La recomendación, por ejemplo, para transversalizar y para lograr que estos procesos se instalen de manera técnico-vivencial en las personas, pues tendría que ser definir contenidos enfocados al género y a la no discriminación. Por supuesto, capacitación específica en materia de derechos humanos y obligaciones legales del área de competencia de la institución. Sensibilización y capacitación en temas de perspectiva de género y sobre todo de sus herramientas aplicadas. Y un componente que me parece de lo más fundamental, capacitación específica para desarrollar una cultura de ética pública. Esto es, no nada más aplica el lenguaje institucional, sino también se requiere desarrollar un contenido ético propio que se mezcla con la ética de la propia institución para lograr resultados sensibles al género. Tendríamos que hablar también de que las instituciones requieren tener la suficiente capacidad institucional para poder llevar a cabo el proceso de transversalidad. La capacidad institucional es un tema fundamental, porque esto significa que la institución tiene los elementos suficientes y necesarios para cumplir sus objetivos, pero bajo paradigma de igualdad. Esto significa entonces que primero y antes que nada se tiene que realizar una homologación de la legislación institucional a las reformas constitucionales y a los protocolos específicos en materia de derechos humanos y no discriminación. Por supuesto, también tienen que revisarse los procedimientos. Una institución que se queda al nivel de la revisión únicamente de la legislación, pero que no revisa prácticas y procedimientos bajo paradigma de igualdad, seguramente tendrá problemas en la implementación del proceso de transversalidad. Los procedimientos son fundamentales porque nos habla de la manera como la institución lleva a cabo las cosas para lograr los resultados deseados. Y finalmente, tanto la legislación como los procedimientos tienen que aterrizarse en una métrica específica que pueda ser valorada y que pueda ser objetivable. Y aquí estamos hablando precisamente de la generación de indicadores específicamente diseñados para observar los puntos de control del proceso de transversalidad de género en las áreas asociadas a la operación. Entonces, cuando tenemos normatividad, protocolos y procedimientos revisados y cómo medir la implementación de esto, podemos tener entonces un proceso de transversalidad con suficiente asertividad. Dos componentes más que me parecen importantes. Una vez que se hacen todas estas revisiones, la institución debe de preocuparse por desarrollar manuales vinculantes. Estos manuales tienen que establecer las pautas de conducta culturales e institucionales que se espera de los integrantes de la institución para que esto pueda implementarse de manera correcta. Los manuales se sugiere que sean vinculantes y esta forma de elaborar los manuales puede llevarnos a procesos participativos que a su vez apoyen temas de clima laboral y de integración de las personas a las instituciones. Tendríamos también que decir que las instituciones requieren, además de desarrollar la revisión sobre sus propias prácticas, el desarrollo de protocolos y de procedimientos de atención específica en dos temas: acoso laboral y hostigamiento sexual. Si las instituciones no cuentan con estos protocolos, probablemente las prácticas que se llevan dentro y en las áreas
puedan caer en circunstancias de discriminación. Por lo tanto, contar con protocolos y procedimientos para la atención de diferentes elementos que pueden hacer que las personas caigan en hechos de discriminación se vuelve fundamental. Por ejemplo, es recomendable que las instituciones implementen y desarrollen protocolos para personas transexuales, protocolos para personas con capacidades diferentes, protocolos para personas ancianas, protocolos para personas que pertenecen a alguna etnia indígena. Esto significa entonces que a partir de diferenciar y de observar a las diferentes personas que entran en contacto con la institución, podemos evitar que la institución victimice o, en su defecto, revictimice cuando se presentan circunstancias que pudieran estar asociados a temas de discriminación o de desigualdad. Entre otros protocolos también podríamos hablar de la comunicación social dentro de las instituciones. La comunicación social es una de las funciones principales y se lleva a cabo en prácticamente todas las áreas del gobierno federal. En este sentido, la comunicación social puede y debe desarrollar protocolos de no discriminación, de equilibrio de las imágenes, protocolos para el manejo y para el acceso a las redes sociales y además utilización del lenguaje no sexista y de equilibrio de los componentes de la imagen que sale a medios masivos de comunicación. En este sentido, las prácticas administrativas se pueden volver sensibles al género si las áreas de comunicación social implementan sencillas técnicas de visibilización y de observación de la imagen, del lenguaje y del contenido que lanzan hacia los medios masivos. También podríamos hablar de las acciones afirmativas. Dentro de las instituciones, en ocasiones, las acciones afirmativas son difíciles de implementar por la misma resistencia que puede existir de parte de los grupos de poder y los grupos de dirección. Es un hecho que dentro de las instituciones se generan grupos de poder. Estos grupos tienen intereses específicos que buscan mantener su propio statu quo. En este sentido, es recomendable que las instituciones desarrollen de manera sistemática y estructurada su servicio profesional como una forma de establecer los puntos de acceso a el escalafón y los puntos de acceso a la promoción en puestos y posiciones. Adicionalmente, es importante que las instituciones tengan claramente definidos la política de prestaciones y la política de apoyos al personal visibilizado por género. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es importante que se observe que las personas tenemos distintos momentos en la vida. Cuando estos momentos llegan, es importante que la institución sepa entenderlos y sepa apoyarnos con políticas específicas para que estos momentos puedan desarrollarse sin inconvenientes para las personas y para la propia institución. Esto significa entonces lograr una relación y una dinámica de ganar-ganar. Adicionalmente, es recomendable que se revisen y se modifiquen las prioridades institucionales en materia de gasto y en materia de visibilización de las brechas existentes. Una forma clara de medir a una institución es cómo gasta. Si nosotros observamos que la institución implementa en su estructura de gasto acciones específicas para compensar las posibles desigualdades que existen dentro de ella, es posible que la institución pueda rápidamente modificar y compensar cualquier situación que se presente al respecto. No basta con la propia estrategia de transversalidad. No se puede ser juez y parte para evaluar la transversalidad. Y en este sentido, recomendaría también que las instituciones se acerquen a distintos modelos de certificación que han venido desarrollándose en el mercado. En este sentido, podríamos mencionar 3 modelos que me parece fundamental a los cuales se pueden alinear tanto instituciones públicas como instituciones privadas. El primero de ellos es la Norma Oficial Mexicana 25 para la Igualdad Laboral.
Esta norma ha desarrollado una serie de elementos y puntos de control para poder observar cuáles son las condiciones laborales e institucionales que permiten la relación sana de los trabajadores propiamente con la institución. Un segundo modelo que es adecuado para implementarse y alinearse a las instituciones es el modelo de equidad de géneros desarrollado por el Instituto de las Mujeres. El modelo de equidad de género igualmente observa distintos puntos de control de posición de las mujeres específicamente frente a la institución y de cómo la institución implementa políticas de compensación y políticas de conciliación de trabajo y familia para que las personas puedan desarrollarse en los distintos momentos de la vida que hemos mencionado. Agradecemos su atención y compañía en Conócete, el espacio de difusión de la Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Tribunal Electoral. Les esperamos en una próxima emisión, donde concluiremos el tema planteado por el maestro Laclet Hernández Lostalot, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hasta la próxima. Recuerda, Conócete, solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral, donde tú tienes mucho que ver.